Significado de la propiedad química. Una propiedad química altera la estructura interna o molecular de una sustancia al interactuar con otra sustancia creando una nueva. Las propiedades químicas son observables o distinguibles cuando existe un cambio en la composición original transformándose en otra diferente. Este cambio, llamado cambio químico, provoca la modificación de los enlaces químicos al estar en contacto con otras sustancias reaccionables. Para identificar la propiedad química de una sustancia es necesario tener conocimiento sobre su reactividad o comportamiento químico frente a otros componentes, ya que a pesar de algunos son visibles, la característica principal reside en la modificación profunda de su estructura. Las características de las propiedades químicas de la materia se caracterizan por producir sustancias nuevas, siendo ellas generalmente permanentes o irreversibles. Son siempre acompañados de una modificación profunda en las propiedades de las sustancias en contacto y observa generalmente una variación de energía entre el producto original y el producto creado. Unos ejemplos de propiedad química de diferentes sustancias, ya que su reacción o comportamiento como reactivo depende de su composición molecular y los componentes con el cual entran en contacto. Algunas de sus propiedades químicas podemos encontrar son la reactividad química, que esta es la forma de una sustancia que reacciona frente a otra. La combustión es la reacción frente al oxígeno que produce energía en forma de luz. La oxidación es la pérdida de electrones de un átomo o un ion y determina la corrosión y la oxidación de diferentes sustancias frente a otros compuestos. La reducción es el aumento de electrones de un átomo o un ion. Es un fenómeno contrario a la oxidación, pero que pueden suceder simultáneamente llamándose oxidación o reducción. Se definen ambos fenómenos como reacciones de transferencia o de electrones. El significado de las propiedades físicas, que son propiedades físicas, es una propiedad física aquella que se basa principalmente en la estructura del objeto, sustancia o materia que es visible y mediable. Podemos definir las propiedades físicas de un objeto mediante la observación y medición. Por ejemplo, las propiedades físicas de un cubo de madera serían el denso, sólido, cuadrado de madera, orgánico, no maleable, etc. Las propiedades físicas de la materia son las características visibles y propias de una sustancia que pueden ser medidas y no producen nuevas sustancias químicas. Algunas de las propiedades físicas que podemos encontrar son, por ejemplo, el estado físico, sólido, líquido, gaseoso o plasma, que son en sí los estados de la materia. El olor, el diferente tipo de olor, frutal, el químico, el mentolado, dulce, leñoso, o sea, los diferentes tipos de olores es un ejemplo físico. El sabor, lo que es salado, lo ácido, lo amargo, lo dulce, lo picante, lo agridulce. En la densidad es la relación entre la masa y el volumen. En la maleabilidad es la flexibilidad. La temperatura de ebullición es necesaria para que lo líquido se vuelva gaseoso. En la conductividad es la capacidad de conducir algún tipo de energía. En el punto de fusión
la temperatura es necesaria para que los sólidos se fundan y los líquidos se solidifiquen, como cuando los metales los calientas y se diluyen. La solubilidad es la capacidad de una distancia de disolver una u otra.